Padre, gracias por esta noche. Gracias por el gozo que tenemos en tu Hijo Jesús. Gracias porque somos hermanos. Nos pertenecemos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su voz, somos sus oídos. Padre, gracias porque tú expresas la vida de tu Hijo a través de nosotros. Y gracias porque nos has dado dones también para edificarnos mutuamente y alentarnos en la fe y crecer juntos en la fe. Gracias, Señor. Ahora, Padre, pedimos sabiduría, esa sabiduría que tú das desde lo alto para comprender tu palabra. Y un tema tan delicado para nosotros como es nuestra relación con el gobierno civil. Pedimos, oh Dios, que la gracia tuya nos ayude una vez más y que podamos comprender cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, ¿ustedes conocen a estas personas que están aquí al frente? ¿Algunos de ellos? Bueno, ¿quiénes son para...? A ver. Joe Biden. Joseito. ¿Quién es? Marquito Joseito Camaleón. Marco Rubio. Es la policía. El jefe de la policía. Ese El jefe de la policía. Se vale buscar en Google si quieren. ¿Cómo? ¿Este quién es? Es el alcalde, ¿no? ¿El alcalde de dónde? De Miami. Francisquito. El alcalde de Miami. Francis Suárez. ¿Cómo se llama? Crypto King. El presidente. El comandante jefe de Francis Suárez. No idea. El alcalde de Miami. La ciudad. El alcalde de Miami. Tu alcalde. Arturo Acevedo. Este señor lo vi el lunes o martes en las redes sociales cuando lo entrevistaron un momento por el asunto de Cuba, y él estaba haciendo un comentario cristiano de fe y dice que cada persona que está ahora cometiendo un crimen en Cuba no solamente dará cuenta a los gobiernos civiles en un momento, sino que sobre todo después de esta vida le dará cuenta a Dios. Y entonces me inspiró mucho ese comentario breve, y fue lo único que habló a quien estaba entrevistándolo en las calles, así que ahí dio testimonio de fe. Entonces Marco Rubio, que también ha estado mucho hablando en estos días acerca de la problemática de Cuba y todo lo demás. Y aquí tenemos a nuestro vicepresidente y vicepresidente. Biden y Kamala. Entonces, aquí nosotros tenemos que son representantes del gobierno civil. Y aquí nosotros tenemos muchos. Hay muchos. El país que lo tenemos tan grande que la autoridad está segmentada en muchos niveles y en muchas áreas. Y nosotros debemos saber cómo debemos relacionarnos con ellos como cristianos. Déjame decirle que por mi pecado y por mi carnalidad, por la forma en que este mundo ha moldeado también mis pensamientos y mis actitudes, esta palabra que voy a compartir con ustedes a mí me confronta mucho. No me siento cómodo con ella. Es decir, es una palabra que me está confrontando, me está llevando al arrepentimiento, me está llevando a renovar mi pensamiento, a entregar mi voluntad a la del Señor. Es una palabra que me está confrontando a mí mucho. No me siento cómodo con ella. Y yo creo que cuando yo se la expreso a ustedes y también ustedes leen los versículos de la Biblia, ustedes van a sentir lo mismo. Cómo el Señor nos está guiando a ceder el señorío de nuestra vida a Jesucristo también en esta área. Y si quizás usted no se ha sentido confrontado en otros momentos del estudio de Romanos, hoy estoy convencido que sí lo va a sentir. Va a sentir el peso de la autoridad de Dios diciéndote, enseñándote, instruyéndote y guiándote en una dirección que tú no te vas a sentir cómodo. Y nosotros una vez más tenemos que tomar esta decisión. ¿Es la Biblia palabra de Dios? Y si es palabra de Dios, la Biblia tiene toda la autoridad que tiene Dios. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje de Romanos capítulo 13, nosotros debemos decir, Dios es quien me está hablando y Él tiene la última palabra, Él tiene toda la autoridad.
Y si no estoy de acuerdo con algo, bueno, debo ir en oración para que el Señor me dé más luz y que pueda yo rendir mi voluntad y decir amén a lo que Él está compartiendo con nosotros. Hoy vamos a mirarlo al revés. Hoy vamos a empezar con los grupos pequeños y después, si me queda tiempo, entonces yo expreso algunas cosas. Pero creo que los versículos que ustedes van a buscar en los grupos pequeños les van a instruir, les van a guiar y les van a enseñar mucho acerca de este tema de cómo el cristiano debe relacionarse con el gobierno civil. Ahora, en todos estos versículos que hemos mencionado, ¿cuáles ustedes creen que son las verdades, las enseñanzas que se repiten más? ¿Cuáles son las enseñanzas que más se repiten en todo lo que han escuchado? Dios tiene prioridad. Primero, Dios tiene toda la autoridad. Dios tiene toda la autoridad. Y recuerden, eso vamos a ver más adelante, pero toda autoridad en la tierra se deriva de Dios. Dios tiene toda autoridad y Él es quien delega autoridad. Una persona tiene autoridad cuando se ajusta a los mandamientos de Dios. Una vez que la persona se mueve de los mandamientos de Dios, pierde la autoridad. Por eso, nosotros aquí, la otra verdad que nosotros tenemos más repetida es que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Aun cuando las consecuencias de nuestra obediencia a Dios no sean favorables, no sean buenas, como tirarte al horno de fuego o tirarte entre leones o echarte a la cárcel, aún así nosotros debemos ser fieles a Dios sobre todas las cosas. Entonces hay un momento, hay una oportunidad para desobedecer la ley cuando, por ejemplo, cuando Éxodo se hace ley algo que no es justo. Algo puede ser legal y puede ser injusto. La legalidad de una ley es simplemente la pronunciación de la opinión o de la voluntad del gobierno. Pero para eso es legal cuando se expresa por escrito un decreto que está expresando la voluntad, lo que quiere el gobierno que se haga. Ahora, no necesariamente es justo. Para ser justo, tiene que estar en armonía con la ley de Dios. Entonces, como nosotros nos sujetamos a la ley de Dios, cuando se hace legal un pecado, nosotros no debemos obedecer. Por ejemplo, es legal el aborto, es legal el matrimonio gay, es legal otras cosas que nosotros vemos que no está acorde a la Biblia. Es legal, puede ser legal la marihuana, puede ser legal muchas cosas, y una persona, por ejemplo, puede estar ebria y no por eso va a prisión. Pero no es justo que una persona ande embriagada, porque la Biblia dice no se embriague con vino. Entonces hay cosas que pueden ser legales y pueden ser pecados. Entonces por eso nosotros no nos guiamos solamente porque algo sea legal según la voluntad humana. Nosotros nos guiamos porque algo sea justo, que agrade a Dios. Y cuando se hace ley algo que no es justo, nosotros tenemos libertad de Dios para desobedecer civilmente. Así lo hicieron las parteras, así hicieron los apóstoles, así hicieron los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y así hizo el propio Daniel. Hay ejemplos abundantes de cómo las instituciones humanas se oponen a la fe. Y en ese momento uno tiene la aprobación de Dios para desobedecer. Ahora, uno no tiene libertad para desobedecer la ley de los hombres si eso no está opuesto a un mandamiento de Dios. Tus opiniones debes sujetarlas a la ley. Tus opiniones. Según tu opinión, tú puedes andar por la calle 7 a 80 millas. Pero si tú debes sujetar esa opinión tuya y decir, no es legal, por tanto yo debo rendir mi voluntad y obedecer socialmente. Tú puedes quizás pararte un policía cuando estás apurado y vas a llegar tarde y pedirte tu documento, y tú quisieras coger a ese policía por el cuello o decirle 4 cosas porque tú vas a llegar tarde y tú no has hecho nada malo, pero él simplemente ve una actividad sospechosa y quiere tener tus documentos y ver si tú has tomado, o si quieres simplemente ver si estás bien, si tienes tu documento correcto. Entonces tú quisieras cogerlo por el cuello
pero tú debes sujetar tu voluntad y ser humilde. Y ser humilde. Por eso, la Biblia nos enseña que nosotros debemos, en más de una ocasión, debemos sujetarnos. Sujetarnos. Esa es una palabra que no nos gusta. Esa es una palabra que nos cuesta. Y esto se aplica en todas las relaciones de autoridad. La Biblia nos enseña como cristianos ser humildes. Ser mansos. ¿Pueden mencionarme algunas relaciones de autoridad que aparecen en la Biblia que nos piden que hagamos lo mismo? Donde nos piden que nos sujetemos. Otras relaciones de autoridad. Entre el esposo y la esposa. Muy bien. Entonces, esposa está en sujeto a los maridos. Muy bien. Otra relación. Hijo y padre. Muy bien. Hijos, honrad a sus padres, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y esta es otra relación que nos enseña también. Nosotros como ciudadanos debemos sujetarnos a las autoridades civiles. Hay otra relación que aparece en la Biblia. Dios y la iglesia. Muy bien. La iglesia debe sujetarse a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero Cristo a la vez está sujeto ¿a quién? Al Padre. Al Padre, porque nos deja ejemplo. Entonces, estar sujetos, reconocer la autoridad, ser humildes, ser mansos, es agradable delante de Dios. Y son de esas veces en que nos confronta la Biblia. Nosotros estamos llamados por Dios a dar buen testimonio, obedeciendo las leyes civiles, cumpliendo lo que es justo, lo que es legal. Nos debemos sujetarnos, debemos honrarnos, debemos respetarnos. Yo he pecado hablando mal de personas, de autoridad. No es digno de que yo, Darwin, como cristiano, hable mal de una persona que está en autoridad. La Biblia dice que debemos honrar al rey. Cuando dice la Biblia honrar al rey o honrar al emperador, está hablando de alguien que está persiguiendo a los cristianos. Pero eso está en armonía con lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Dicen, bendigan y no maldigan. Oren por los que los persiguen y los ultrajan, porque así serán hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, esa es la norma del Evangelio. De vivir en la gracia. Que hemos recibido tanta gracia y debemos expresar esa gracia. No devolver maldición con maldición. Ultraje con ultraje. Golpe por golpe. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Por eso debemos respetar y honrar a las autoridades. Y debemos orar por las autoridades. Y déjame decirle, cuando una autoridad no me agrada, me cuesta orar por ella. Me cuesta orar por ella. Me cuesta orar por Biden. No creo que lo haya hecho solo. Me cuesta orar por él. ¿Por qué? Por toda la postura que tienen, que es contraria a la palabra de Dios. Pero la Biblia me dice que yo debo orar por él. Y debo orar por todas las personas que están en autoridad. Porque si yo quiero que Dios esté influenciando en sus decisiones, debo orar por él. Y también la Biblia nos dice bien claro, para que nosotros podamos vivir nuestra fe con libertad y con tranquilidad. Debemos orar por las personas que están en autoridad. Entonces, estar sujetos, obedecer, honrar, orar, usar nuestra libertad para hacer lo que es correcto. Y también sujetarnos a Dios antes que a los hombres. Son creo que las verdades principales de nuestra relación con la autoridad civil. Vamos a ver lo que dice Romanos. Y en Romanos, los versículos del 1 al 7, lo que nos va a estar hablando principalmente es cuál es la función del gobierno civil. ¿Por qué nosotros debemos relacionarnos de esta manera con él? Y simplemente se los voy a mencionar. Bueno, vamos a leer esos versículos porque es el texto de los bases para nosotros. Entonces, ¿puedes leerlo, Lisa, por favor? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.
Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. ¿Quieres estar? Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Por favor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por esto mismo pagáis impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicados precisamente a gobernar. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, mostrar el respeto. Al que debáis honor, rendirle honor. Rendirle honor. Gracias, Elisa. Viste muy bien. Creo que estos versículos nos están diciendo razones por las cuales debemos sujetarnos, razones por las cuales debemos orar, honrar, pagar impuestos. Las razones son estas. Primero, el gobierno existe por decretos divinos. Dice este versículo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El mundo entero, todas las cosas en el cielo y en la tierra, incluyendo a Satanás y a sus huestes, están sujetos a su creador. Toda autoridad está puesta por Dios. Una persona no está en el liderazgo de ninguna institución social porque se le escapó a Dios, porque se le olvidó a Dios, porque Dios no supo cómo evitarlo. Eso no ocurre nunca. Si una persona llega a la autoridad, si una persona llega a una posición social, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios quiere que esté allí. Entonces, nosotros debemos reconocer que toda institución, toda persona que tiene autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Cómo se siente usted al respecto? Es difícil, ¿verdad? Pero o creemos que el Señor es soberano y Señor sobre todas las cosas, o creemos que hay cosas que se le escapan de la mano. Él sabrá. Él sabrá qué. Sabrá por qué lo hace. ¿Y por qué lo permite? Que esté allí. Y que estén allí hasta que Él quiera. Ahora, hay autoridad que están puestas, que son instrumentos de honra. Y hay autoridad que están puestas, que son instrumentos de deshonra. Eso lo dice Timoteo en el capítulo 3. Dice, en toda casa hay instrumentos de honra hay instrumentos útiles para acciones y propósitos honrosos. Y en toda casa hay instrumentos que están dedicados a propósitos y servicios deshonrosos. Por ejemplo, el trapo de cocina sería un instrumento honroso o deshonroso. Deshonroso porque eso tiene una peste y un graserío, todas las cosas lo tiene. Entonces, si nosotros vamos a coger el palito de escupir la taza al baño, es un instrumento de deshonra. Pero un tenedor, un plato, muy honroso. Entonces, si nosotros bueno, depende, porque hay mucha bacteria en la boca. Sí. En la mía realmente. Habla de dentista. En la mía realmente no hay esa cantidad de bacterias. Depende de lo que está en el plato. Pero no sale Entonces, la taza. Entonces, la Biblia nos enseña que la casa es el mundo y los instrumentos somos las personas y quien los usa es Dios. Entonces, hay presidentes que cuando están en las manos de Dios y andan en justicia, en integridad, son instrumentos de honra. Y Dios los usa para bendición, para prosperidad, para establecer paz en los pueblos, para el progreso del Evangelio. Y hay presidentes que son instrumentos de deshonra, que Dios ha permitido que esté allí para disciplinar, para juzgar, para probar la fe. Entonces, yo no quiero nunca ser un instrumento de deshonra. Yo quisiera ser siempre un instrumento de honra. Y Timoteo capítulo 3 dice que el secreto para eso es santificarse y agradar a Dios. Pero toda autoridad está puesta por Dios, porque Él es el Señor de todo.
Lo segundo es que la resistencia al gobierno es rebelión contra una institución de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, yo les decía que la fuente de la autoridad, ¿cuál es? Dios. Y que una persona tiene autoridad mientras... Muy bien. Si una persona se mueve de los mandamientos de Dios y te pide algo que no está acorde a los mandamientos de Dios, entonces tú tienes la libertad para desobedecer. Entonces, pero si una persona que está en autoridad, ya sea tu papá, ya sea tu maestro, ya sea un policía, ya sea tu gobernador o tu presidente, ya sea tu pastor, tu esposo, sea quien sea, te está pidiendo algo y eso no es contrario a los mandamientos de Dios y tú no obedeces y tú no quieres hacerlo, tú no te estás oponiendo a esa persona. Tú te estás oponiendo ¿a quién? A Dios. Porque lo que está, primero, está en esa posición de autoridad en relación contigo porque Dios quiere. Y no te está pidiendo algo que sea pecado. Por tanto, tú deberías responder ¿con qué? Con honra, respeto y obediencia, sujeción. Entonces, la tercera razón es que los que resisten serán castigados. Dice en el versículo 2, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para sí mismos. Nosotros realmente no deberíamos, como dice el versículo de Pedro que mencionaron ahorita, no deberíamos nunca como cristianos sufrir por quebrantar la ley. Qué vergonzoso debería ser para cualquier cristiano llegar a prisión por no pagar sus taxes, por hacer fraude, por atropellar a alguien en alta velocidad. Qué vergonzoso es como cristiano estar ante un tribunal y rendir cuenta ante un tribunal humano, aun cuando nosotros decimos que somos cristianos. Pero créeme que Dios no nos va a librar de pagar nuestra deuda con la ley civil. Nosotros podremos orar, nosotros podemos rogar, pero créeme que si tú quebrantas la ley y tú mereces castigo, Dios va a permitir que tú sufras esa disciplina. Porque esa institución y esa ley, si es justa, tiene la autoridad de Dios. Y por tanto tú has quebrantado no la ley de los hombres, sino también has desobedecido ¿a quién? A Dios. Entonces, 4. El gobierno sirve para restringir el mal. Porque los magistrados, esos son principalmente los jueces, las personas que están legislando, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Y aquí quiero hacer una nota, vamos a decir, contemporánea. Nosotros deberíamos estar a favor de la policía, a favor del cuerpo de seguridad, cualquiera que sea, de protección de esta nación. Toda enseñanza que incita el odio en contra de la policía no viene de Dios, viene del enemigo de la fe. Es como un partido de básquet. Están los dos equipos. Si alguien comete una falta en contra tuya, Luisito, tú enseguida ¿qué haces? ¿Dónde está el árbitro? ¿Tú no viste eso? Múltalo. Entonces, pero si tú eres el que comete la falta, tú quieres hacer como que nada pasó. Entonces, ¿quién es el que busca la autoridad? El que ha hecho lo bueno y quiere protección y quiere respaldo. Ahora, ¿quién va en contra de la autoridad del pueblo? El que ha hecho lo malo. Más claro ni el agua. Si una persona está en contra de la policía, si un partido, si un movimiento está en contra de la autoridad civil, está oponiéndose a Dios. Está haciendo cosas malas y no quiere que le confronten. Entonces, el cristiano que anda en la luz, que vive en justicia, no puede estar oponiéndose, ni hablando mal, ni rebelándose en contra de la policía. Debe amar a la policía, debe respetarla y debe honrarla, hablando bien de ella. Y agradeciendo por su servicio. Agradeciéndole por su servicio, porque cuando un delincuente, un bandido, vaya a robar tu casa, o vaya a asaltar tu seguridad, o vaya a hacerte daño, tú vas a querer que alguien de la policía, de la autoridad civil, esté allí para protegerte. Saque el arma y te protege. ¿No es verdad?
Entonces debemos amar a la policía de esta nación. Versículos, son número 5. El gobierno sirve para promover el bien. Y quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Debe ser promotor del bien. Y aquí una vez más vemos cómo las autoridades civiles están fallando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a nuestras escuelas, a veces nos están enseñando y nos están educando en una forma de ver la vida que está opuesta a Dios. Cuando nosotros ya nos están enseñando que es el, la, les, dicen no. La Biblia dice que es el y la. Les no. Entonces, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo lo están diciendo en inglés? He, she. They, them. Entonces, no. Ahí está, ahí el problema. Cuando nosotros estamos diciendo no, porque en la cultura americana hay problemas raciales donde el negro no tiene las mismas posibilidades que tiene el blanco y empieza a instigarte en contra del odio racial de blanco contra negro y negro contra blanco, tú dices no estoy de acuerdo, porque aquí ha llegado a ser negro presidente de la nación. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Cómo tú, siendo presidente de la nación, vas a decir que aquí hay un problema con racial? Cuando tú estás allí precisamente porque eres lo que eres. Entonces, por eso, cuando en la sociedad, en las escuelas, en cualquier lugar, cualquier persona te empieza a decir cosas que es contrario a la palabra de Dios, contrario a lo que es justo y contrario a lo que es bueno, tú ves decir, esta persona tiene autoridad, no estoy hablando de él precisamente, sino como figura de autoridad, tiene autoridad pero no está promoviendo lo que es bueno. Y si no está promoviendo lo que es bueno, se está moviendo de la autoridad que Dios le ha dado para hacer lo que es justo. Y yo entonces debo confrontar con la palabra de Dios. Y debo seguir siendo cristiano y expresando mi fe. Y por último, los gobernadores son facultados por Dios para infligir castigo por la desobediencia. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hoy en día las autoridades civiles no llevan espada. ¿Qué llevan? De todo. Están armados hasta los dientes. Lo que sea para pararte. Lo que sea para parar. Por eso hacen bien con usarla. Y nosotros, si tenemos miedo de que usen armas, de que usen fuerza bruta, simplemente vamos a hacer las cosas bien. Simplemente vamos a hacer las cosas bien. Porque no vamos a abogar y no vamos a permitir, nadie va a permitir que alguien haciendo lo malo, arriba de eso, no quieran que le confronten. Entonces, cuando lo que no puede pasar es el abuso, es lo que es ilegal, el maltrato, abusar la dignidad de otra persona, que también esto ocurre una y otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado tanto está en la persona que no quiere sujetarse a la autoridad, como la persona que tiene autoridad y quiere usarla de una manera abusiva. Porque hay esposos que son abusadores, porque hay padres que abusan, porque hay maestros que abusan de su poder en el aula, como hay presidentes que se convierten en dictadores y abusan de su autoridad. Entonces, tanto pecado hay en aquel que debe sujetarse y no lo hace, como en aquel que tiene autoridad y no la ejerce correctamente para servir, porque la autoridad es dada por Dios con el único propósito de servir, proteger, proveer, cuidado. Pero si ellos están cumpliendo su deber, créanme que van a usar el arma, que van a usar la fuerza que tienen, que van a usar todos los recursos que tienen para cumplir su propósito. Y nosotros deberíamos estar contentos con eso, porque los únicos que temen son aquellos que no están haciendo lo que es correcto. Lo que es correcto. Entonces, por nuestra parte, dice este pasaje que debemos, por un lado, una vez más, someternos a las autoridades públicas y por otro, pagar impuestos, pagar contribuciones, pagar respeto,
pagar, pagar honra y honor. Entonces, así nosotros terminamos la clase. ¿Qué le parece?